sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y no congregándonos por costumbre también. Así es, amén. Bueno, empezando por ahí, hermanos, si nosotros quisiéramos hacer una prédica solo de ese versículo, podríamos sacar una extensa enseñanza solo de allí. Así es, amén. Pero como no es el caso, hermanos, vamos a continuar en lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad? Diciendo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿En cuál voluntad el Señor nos ha querido santificar? Porque dice que en esa voluntad. ¿Cuál es esa voluntad que el Señor ha determinado para que nosotros seamos santificados? La voluntad del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esa voluntad es que nosotros hemos sido santificados. Porque en la voluntad de la ofrenda de los animalitos, como veíamos, ningún ser humano podía ser santificado. Así es, amén. Todos solamente hacían memoria de sus pecados, pero volvían otra vez a recordárselos cada año, recordando una y otra vez sus pecados. Pero en Jesucristo, en la voluntad de Jesucristo, en lo que Él hizo, nosotros hemos sido santificados. Y Él dice también en 17 de Juan, capítulo 19, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Así es, amén. Cuando, hermanos, uno como padre quiere enseñar a sus hijos a hacer las cosas bien, necesita aprender uno primero a hacer las cosas bien. Así es, amén. Si nosotros queremos tener buenos hijos, tenemos que aprender a ser buenos esposos, buenos maridos, buenos hijos, buenos hermanos, buenos miembros. En todo lo que el Señor nos llama a nosotros a ser siervos del Señor, tenemos que ser buenos siervos para nosotros enseñar a los demás cómo ser buenos discípulos del Señor. No podemos nosotros querer enseñar a los demás lo que dice la Escritura si nosotros no estamos viviendo la Escritura. Así es, amén. Imagínense nosotros queriendo enseñar a nuestros hijos a que ellos sean obedientes. Y cuando nosotros se nos pide hacer algo, nosotros hacemos malas caras. Imagínense nosotros queriendo enseñar a nuestros hijos a que dejen de gritar y nosotros gritando. ¿Cómo nosotros podemos enseñar si nosotros con la boca decimos una cosa, pero con nuestra actitud enseñamos otra? ¿Qué dice que Jesucristo hizo? Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesucristo nos ha santificado, pero no solamente nos ha santificado, Él nos ha mostrado cómo nosotros podemos santificarnos y debemos de santificarnos. Así es, amén. Porque esto no se trata, hermano, solamente de saber lo que dice la palabra de Dios, de entender lo que dice la palabra. Porque si por entenderla fuera, hermanos, todos nos preocuparíamos por aprender cada uno de los reglamentos de la palabra para saberlo de memoria, y ya con eso la tuviéramos hecha nosotros. Pero esto no se trata solamente de saberlo. En esa voluntad fuimos santificados. ¿En cuál voluntad? En Jesucristo. Hermanos, los animalitos, los corderos, estos que mataban, ellos no se santificaban para santificarnos a nosotros. Así es, amén. Ellos eran consagrados y separados del resto de los animales
como un animal diferente al resto de la manada, pero ellos no lo hacían por voluntad propia. Es más, ellos ni sabían por qué morían, ni aunque se los explicaran, porque eran animales irracionales que no tenían el razonamiento. Pero Jesucristo, Él dice en su palabra, y por ellos me he santificado a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y dice 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Hermanos, su palabra nos santifica y su palabra es santa también. Amén. Pero esa palabra es santa y nos santifica mediante la práctica y el uso, como decía Hebreos anteriormente también, mediante la práctica de ponerla por obra a nosotros, no solamente por conocerla. Seguimos en el 11, dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y esto lo vimos anteriormente. Amén. Que los sacrificios de estos animales no podían quitar el pecado del hombre. Porque por eso se necesitaba hacerse año tras año, y no solamente año tras año, porque día tras día había otra ofrenda de otros animalitos más pequeños que se hacía. Pero de estos animalitos más grandes se hacía una vez por año, y había una fecha específica donde todos se reunían para ofrecer estas ofrendas de paz para los pecados de los hombres. Esto era como cuando una persona tiene un cáncer, que no se va a alentar de ese cáncer, pero se le dan calmantes para que se mantenga más tiempo con vida, para que pueda otra vez recuperar fuerzas y mantenerse un tiempo más con vida. Y en estas ofrendas que se hacían, solamente se cubrían los pecados, pero si estas personas hubieran muerto y Jesucristo no hubiera venido a morir por ellos, no hubiera habido salvación para ellos. Porque todas estas cosas, como vimos anteriormente, eran figuras de lo que había de venir. Es como que nosotros tengamos una enfermedad y vayamos día tras día al doctor y nos den un medicamento únicamente para aliviar la enfermedad, para que nosotros nos mantengamos allí vivos y no vayamos a morir. Pero cuando vino, a veces hay ciertos médicos que están con estos medicamentos manteniendo a las personas con la esperanza de que tal vez en un par de años puede sacar el antídoto verdadero para sanar la enfermedad. La diferencia entre ellos y Dios es que Dios ya lo tenía, porque desde antes de la fundación del mundo ya lo había preparado. Su palabra lo testifica así. Entonces, estos animalitos no podían nunca quitar el pecado de los hombres. El pecado seguía en ellos. El pecado y su conciencia seguía sintiéndose siempre de igual manera sucia, llena de pecados y de maldad. Leemos el 12 y el 13, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. ¿Cuántos? Uno solo. Un solo sacrificio por los pecados. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Esto es como cuando se ve esas peleas, ¿no? Que a veces ve uno que pelea uno y vence al otro y ya lo tiene vencido en el suelo. Está derrotado, no puede levantarse. Pero falta, como dijéramos, la estocada final, la que no le va a permitir volverse a levantar más. Porque ya está vencido, la muerte fue vencida. El pecado fue vencido. Jesucristo venció la muerte, venció al pecado, venció al diablo. Pero de ahí solo está esperando a que sean puestos, es decir, hechos tierra, por donde pueda caminar por encima de ellos y no pueden levantarse ni tener la oportunidad de volver a molestar otra vez, o a tentar, o hacer pecar al hombre otra vez, porque cuando eso suceda, ya no va a haber más pecado para los que estemos en gloria eterna con nuestro Señor. Ya no va a haber más tentaciones, ya no va a haber más acusador, ya no va a haber más diablo, pero necesitamos estar en Cristo para que esto, nosotros podamos disfrutar de esto plenamente. Verdaderamente necesitamos estar en Cristo, ¿verdad? Porque desde ya, los que estamos en Cristo damos por hecho que el pecado ha sido vencido. Amén. La muerte ha sido derrotada. Cristo la venció en la cruz del Calvario. Dice Corintios 15:25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Leemos el 14, nos dice,
Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda los hizo ¿cómo? Perfectos. Los hizo perfectos. Perfectos para siempre. Cuando nosotros hablamos de esta perfección, ¿de qué perfección cree que estamos hablando? De la perfección que obtenemos en la unión a Cristo Jesús. De esa perfección está hablando. De una perfección de salvación eterna. De una salvación, de una perfección de la salvación de la que Él habla. Que son sus ovejas que le siguen. Que son sus ovejas que oyen su voz. Que son sus ovejas que las tiene en su mano y nadie las va a poder arrebatar de allí. De esa perfección está hablando. Bendito sea Jesús, amén. Dice 17:22 de Juan. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y de esa perfección está hablando. Amén. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. En esa perfecta unidad con Cristo, dice que el Padre va a ser visible delante de los hombres que nos ha amado a nosotros como ha amado al Hijo también. Por eso dice el 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en otro pasaje dice que a los que escogió, los santificó. Y también dice que los glorificó. ¿Verdad? Entonces nosotros entendemos que en esa perfecta unión con Cristo, nosotros somos perfeccionados como un cuerpo. A lo cual la Escritura misma le llama que es la iglesia y Él es la cabeza de ese cuerpo. Entonces en Él hemos sido nosotros perfeccionados. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Jesucristo. Sí, Señor, gracias. Ahora entramos al 15, dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, nos atestigua. O sea, el Espíritu Santo es testigo de esto que nuestro Señor Jesucristo dice, y de esto que la palabra dice, y de esto que Dios dice también. El Espíritu Santo es testigo, y por eso nosotros leemos también en Corintios que dice que el Espíritu Santo clama por nosotros. Abba Padre, que cuando nosotros no podemos orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre Celestial, porque el Espíritu Santo atestigua también de estas cosas. Bendito sea el Señor. Ahora vamos al 16, dice, este es el pacto que haré con ellos. ¿Cuál es ese pacto del cual el Señor habla que va a hacer con nosotros? Porque nosotros hablamos que estamos en el nuevo pacto y que hemos entrado en el pacto, que somos parte del pacto. Amén. Pero, ¿cuál es el pacto en el que nosotros debemos de estar y debemos de mantenernos y el cual no debemos de romper? Seguimos leyendo, dice, después de aquellos días, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ese es el pacto que Dios ha hecho con aquellos que estamos en Cristo Jesús. Ahora pregunto, nosotros tenemos sus leyes y sus mandamientos escritas en la tabla de nuestros corazones. Tenemos sus leyes y sus mandamientos en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios dice que ese es el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Si nosotros estamos en ese pacto y entendemos que estamos en Cristo, debemos de examinar nuestro corazón si tenemos su palabra morando en nuestra vida. Porque el que dice
que está en el pacto, en el nuevo pacto con Él, y su palabra no tiene cabida en su corazón, se está engañando a sí mismo. Gloria a Dios, aleluya. Y no es que nosotros hablemos de saber la palabra de Dios. Se habla de que cuando nosotros pecamos, la palabra viene, nos redarguye y nos hace arrepentirnos. Y si hay que pedir perdón, nos hace pedir perdón. De eso se trata. Gloria a Dios. Cierto, amén. De que cuando nosotros nos enojamos y sabemos que hemos pecado por habernos enojado, rápido viene esa palabra y nos dice, estuvo mal la forma como actuaste. Gloria a Dios, aleluya, amén. De que cuando nosotros hablamos a una persona con palabras golpeadas, ofensivas, viene la palabra y nos redarguye y nos hace volvernos al Señor en arrepentimiento y fe, recordando y reconociendo que hemos ofendido no a la persona, sino al mismo Dios que nos ha dado a su Hijo amado, que nos ha dado a su Hijo amado y que nos ha puesto en ese nuevo pacto, hermanos. Gloria a Dios, amén. Si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento, Dios hablaba de un pacto con el pueblo de Israel y le decía, si ustedes se mantienen en este pacto, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y si ustedes se mantienen en estos mandamientos que yo les ordeno hoy, acontecerá que vendrán estas bendiciones y los alcanzarán y los seguirán donde quiera que vayan. Pero si ustedes rompen estos mandamientos, las maldiciones que les pudieran servir de bendiciones vendrán sobre su vida y los alcanzarán donde quiera que vayan. No habrá lugar donde ustedes se puedan esconder que no lo va a alcanzar las maldiciones. Dice la palabra, amén. Gloria a Dios. Ahora, hermanos, si nosotros estamos en ese pacto, la palabra de Dios tiene que estar en nosotros. Pero si la palabra de Dios no está morando en nosotros, no la estamos viviendo, no la estamos aplicando, entonces hay peligro, hermanos, que no estemos en el pacto. Hay peligro que solamente pensemos estar en ese cuerpo, en esa iglesia, en esos santificados, en esos escogidos, en esos que de antemano el Padre Celestial escogió para salvación y vida eterna. Así es, amén. Seguimos leyendo y dice, vuelvo a leer el 15, el 16 y paso al otro, dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Vean, lo leímos. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes y las escribiré. Aparte de eso, añade. ¿Verdad? Cuando nosotros leemos algo, dice, y le añadimos esto, y le añadimos lo otro, añade. En ese pacto añade. ¿Qué añade? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, el andar en estos pactos, en este pacto, tener este pacto de nosotros en nuestra vida, viene esto añadido al pacto. Amén. ¿Cuál es lo que viene añadido al pacto? Nuestros pecados han sido perdonados, hemos sido limpiados, hemos sido lavados, hemos sido consagrados para gloria de su nombre. Aleluya. ¿Por qué? Porque dice que Él ha borrado nuestros pecados. En el pasaje anterior dice eso, y dice que nunca más se acordará de los pecados y transgresiones pasados que hemos hecho. Eso es lo que dice, eso es lo que está diciéndonos la Escritura, que nunca más se acordará de nuestros pecados. Hermanos, hay un pasaje en las Escrituras, creo que es en Isaías, que dice que el hombre puede haber andado rectamente mucho tiempo, pero si peca, es como si toda su vida haya pecado. Así es, amén. Ezequiel. Y el hombre puede haber andado en pecado toda su vida, pero si se arrepiente, es como que si nunca haya pecado. Así es, amén. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando nosotros reconocemos que hemos ofendido al Dios verdadero, al Dios justo, al Dios digno de nuestra reverencia y de nuestro respeto, nosotros venimos a Él en arrepentimiento y fe, recordando sus promesas y buscando nosotros andar conforme a su voluntad. Leemos en Corintios, 2 de Corintios 6:14, dice: cuando nosotros leemos esto en Corintios, lo que vamos a ver es unas advertencias a aquellos que estamos en ese pacto, a aquellos que tenemos al Espíritu Santo de Dios, que se supone que lo tenemos, Así es, amén. ¿verdad? Sí, amén. No vaya a ser que nos estemos engañando. Dice: no os unáis en yugo desigual igual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y en qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por pueblo, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, ¿qué nos quiere dar a entender el escritor aquí con estos versículos que escribió, poniendo estos contrastes de cosas del mundo a las cosas que tienen que ver con Dios? Lo que se nos está dando a entender que aquel que ha sido santificado no puede tener ninguna comunión con el mundo, ningún acuerdo con el mundo. Lo que nos está dando a entender es que nosotros no debemos moldearnos a como la gente vive. Nosotros debemos moldearnos a como la palabra de Dios nos enseña. Aleluya, amén. Por eso también en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de este siglo, hermanos, no está hablando de un año en específico, está hablando de esta vida en la cual nosotros vivimos como seres humanos. Que la humanidad dice, pero es que así somos todos, pero es que esto es normal, pues yo así soy, a mí nadie me cambia, así ha sido toda mi vida. Y pues hay gente que tiene estas expresiones, estas frases. Yo así soy, así me tienen que aceptar. Esta es mi manera de comportarme. Y incluso hay gente que dice, pero si así me conociste, pero si así era yo desde el principio. Hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, hermano, esas cosas de las cuales uno dice, yo así era, o yo así he sido, o yo así soy, o es que así era mi mamá, o es que así era mi papá, esas cosas han quedado en el pasado. Porque si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han quedado atrás, ahora en Cristo somos nuevas criaturas, somos nuevas personas que vivimos para alabanza y gloria de nuestro Dios. El mundo puede vivir de esta manera. El mundo puede hablar de esta manera. Nosotros como hijos de Dios no podemos hablar como ellos y conformarnos a vivir como ellos dicen que se debe de vivir. Nosotros debemos de ser diferentes, debemos de marcar la diferencia. ¿Por qué debemos de ser diferentes? ¿Para ganarnos la salvación? No. Porque Cristo está en nosotros. Si nosotros creemos verdaderamente que Él nos ha transformado, que Él ha hecho de nosotros templo y morada de su Santo Espíritu, ¿cómo nosotros vamos a vivir en el pecado? ¿Cómo nosotros vamos a conformarnos a vivir como el mundo vive y decir que Dios está con nosotros? ¿Cómo vamos a vivir como los pecadores del mundo y decir después que nosotros somos hijos de Dios? No se puede vivir una vida así. Entonces, esto es lo que nos está enseñando aquí en los Corintios, cuando habla que la luz no tiene comunión con las tinieblas. Ni Cristo con Belial, ni el templo de Dios con los ídolos. No hay comunión, no hay acuerdo. No concuerda una cosa con la otra. No podemos decir, y es como a veces la gente dice que yo ahorita no ando muy firme. Ahorita estoy tibio, dicen unos. Otros dicen, ahorita ando caído. Nosotros como hijos de Dios no podemos hablar de esta manera, andar caído. No. He pecado contra Dios, lo he ofendido, pero me he arrepentido y estoy buscando ser restaurado en el Señor. Porque eso es el ser cristiano, hermanos. No es que ser cristiano, el cristiano nunca va a cometer un error o va a pecar alguna vez. Alguna que otra vez va a pecar. Pero el cristiano no se queda tirado. Es que cuando ponemos los ejemplos, esto del perro y el marrano, son ejemplos claves para entender esto. Son ejemplos claves para entender, ¿verdad? Que hay unos que se deleitan en eso, se complacen en eso, sienten placer en vivir de esta manera. No, ¿cuál es el placer para un cristiano? Poder honrar a Dios. El impío, al mundano, al que no ha nacido nuevo, le aburre las cosas de Dios. Así es, amén. Le aburre escuchar palabra de Dios, le aburre leer la palabra de Dios, le aburre orar. El Hijo de Dios se deleita, se goza en esto. Gloria a Dios, aleluya.
Y por eso uno entiende, hermanos, cuando viene un invitado que es mundano y uno lo ve medio desesperado, medio preocupado. Uno lo entiende porque uno sabe que no tiene el Espíritu Santo de Dios. Así es, amén. Pero cuando uno ve a alguien que dice ser cristiano y lo ve un poco así, a veces una ocasión, allá de vez en cuando uno lo puede pasar. Y dice, es normal, quizás ha tenido un día muy agitado, quizás no durmió bien anoche, anda un poco cansado, porque entendemos que somos humanos y tenemos un cuerpo que se cansa, entendemos eso. Amén, gloria a Dios. Pero que de continuo sea esto da mal aspecto, hermanos. Esto da un mal aspecto de un hijo de Dios, que le aburra la hora de los cultos, la hora de orar, la hora de cantar, la hora de escuchar palabra. Esto da mal aspecto a un hijo de Dios. Así es, amén. Así que, hermanos, en el mundo se entiende, pero en los cristianos que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que se supone que la palabra de Dios es espíritu y que cuando nosotros la oímos debe de haber deleite, debe de haber placer, debe de haber aquel deseo de seguir escuchando más. Así es, amén. Entonces, eso es lo que nos está enseñando. Lo santo no tiene comunión con lo profano, las tinieblas no tienen comunión con la luz. Entonces, hermanos, seguimos adelante leyendo y dice el 18: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda de Cristo. Ya se pagó una vez para siempre. En esa voluntad hemos sido santificados y se pagó de una vez y para siempre. Si estamos en ese pacto que estábamos hablando, hermano, honrémoslo. Honremos ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Gloria a Dios. Si somos templo y morada del Espíritu Santo, honremos ese regalo que se nos ha dado. Porque el ser templo y morada del Espíritu Santo no es cualquier cosa, hermanos. Es un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros para que podamos deleitarnos en su presencia, para que podamos nosotros, ¿verdad?, con toda certeza y seguridad acercarnos a Él. Para eso se nos ha sido dado el ser templo y morada del Espíritu Santo. Leemos 19:20 y nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Así que, hermanos, teniendo libertad de entrar nosotros, ¿qué dice? Podemos ahora entrar en el lugar santísimo, entrar directamente a la presencia de Dios. Así es, amén. Nosotros los cristianos creemos por la palabra de Dios que no necesitamos que una persona intermedie por nosotros para ir a Dios. Así es, amén. Nosotros los cristianos no esperamos presentarnos un domingo delante de un hombre y decirle los pecados para que los lleve a Dios. Nosotros los cristianos entendemos que podemos ir personalmente delante de Dios, doblar nuestras rodillas, humillarnos delante de Él, confesar nuestros pecados delante de Él y pedir perdón. Así es, amén. Porque Cristo está a la diestra del Padre Celestial. Y nos dice Efesios 2:18: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Oiga, qué maravilloso es esto. Miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento. ¿Cuál fundamento? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo. Es decir, cada uno de nosotros somos como una piedra que va formando ese edificio y va creciendo para hacer ese templo. Y también individualmente nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, porque Él dice, ¿verdad?, que somos
templo y morada del Espíritu Santo. ¿Pero qué? Tenemos que estar en ese pacto para poder ser templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué dice después? En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada del Dios, de Dios en el Espíritu. Para que Dios more en nosotros a través de su Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. O sea, Dios habita en nosotros. ¿Recuerdan esos pasajes que hablan que Dios no habita en templos hechos de manos, hechos por hombres? Así es, amén. Gloria a Dios. Cuando se habla de eso y leemos esto, entendemos que Cristo nos ha hecho a nosotros templo y morada del Espíritu Santo de Dios. O sea, Dios nos ha hecho templo y morada de su Santo Espíritu, y por eso Dios no habita en templos. Cuando nosotros nos reunimos como hermanos, Dios está entre nosotros porque estamos nosotros, porque nos reunimos como iglesia, porque estamos los miembros del cuerpo de Cristo reunidos. Por eso decimos, Dios está aquí, porque su palabra también nos ha dicho, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así es, amén. No porque sea un edificio bonito, porque tenga una cruz, o porque tenga un Cristo crucificado, o porque tenga cualquier imagen, hermano. No es por eso, es porque estamos los hijos de Dios congregados en ese lugar. Por eso entendemos que Dios está con nosotros. Leemos y seguimos el 21 y el 22 dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero escucha esto que dice el 22. Acerquémonos con corazón sincero. Hermanos, ninguno de nosotros puede acercarse a Dios sintiéndose que lo merece. Cuando hemos pecado, hermano, ninguno de nosotros podemos ir a Dios diciendo: Señor, vengo a pedirte perdón por si acaso he pecado. No, hay que sincerarnos con Dios. Hay que sincerarnos con Dios y decirle: hermano, si se acuerda del nombre de su pecado, menciónelo con nombre y apellido, si es posible. Así es, amén. Porque a veces, hermanos, a veces uno reconoce que ha pecado, pero no quiere reconocer el nombre del pecado. A veces lo quiere hacer pequeñito. A veces no lo quiere nombrar. Dios ya lo sabe, pero nosotros debemos confesar con nuestros labios, con nuestra boca al Señor. Por eso es que hablamos, hermano, hablamos que es necesario orar en la intimidad, en lo secreto, personalmente, individualmente. No solamente cuando estamos entre familia, padre, esposa e hijos orando juntos. Hay momentos que necesitamos oraciones a solas. Así es, amén. Hay momentos que nosotros necesitamos apartar tiempo a solas con el Señor, Gloria a Dios. para hablar de esos pecados que no queremos que los escuche alguien a la par nuestro. Y a veces cuando nos reunimos aquí como iglesia, hermanos, hay cosas que nosotros no podemos hablarlas. Como expresaba un siervo el otro día acerca de estas oraciones: si yo he sentido enojo contra un hermano, no voy a ir delante de la congregación decir: hermano, gracias Señor porque estoy aquí y te pido perdón porque el otro día miré al hermano y me enojé con él por esto y lo otro. Porque esto va a causar en el hermano quizás que tenga cierta desconfianza del otro hermano. Estas son cosas que si algo se ha hecho, hermanos, y uno considera que ha ofendido directamente a la persona y sabe que la persona lo entendió así, puede ir a la persona directamente a pedirle perdón. Pero hay oraciones que son privadas. Hay oraciones que solo es uno y Dios. Por eso dice la palabra de Dios: acerquémonos con un corazón sincero. ¿De qué manera nosotros leemos la palabra? ¿Para aplicarla a nuestra vida o para aplicársela a otro? Esto es acercarse a Dios con un corazón sincero. ¿De qué manera nosotros oramos? Confesando
nuestros pecados y nuestras debilidades, porque también las hay. Así es, amén. Quizás delante de la gente podamos parecer muy fuertes y quizás delante de la gente no confesemos al Señor cuáles son nuestras debilidades, porque las hay, hermanos. Cada uno tiene debilidades diferentes. Amén. Nosotros debemos ir a Dios y confesar nuestras debilidades delante de Él y mencionarlas. Estas son mis debilidades, Señor, y tú las conoces. Sí, Señor. Pero yo quiero decirlas. Porque esto, hermanos, no, esto es acercarse a Dios con un corazón sincero. ¿Por qué podemos nosotros sincerarnos con Dios y acercarnos con confianza? Porque tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios que intercede por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y si Él intercede por nosotros, nosotros tenemos confianza que el Dios, al escuchar nuestros pecados, que ya lo sabe, no va a ser para condenarnos, sino para limpiarnos, para fortalecernos, para perdonarnos, para seguirnos santificando, para seguirnos dando fuerzas y seguir adelante en su camino. Gloria a Dios. Amén. Entonces dice, con plena certidumbre de fe. ¿Cuál es la fe que debemos de tener? Que tenemos a Cristo de nuestro lado. Purificados los corazones de mala conciencia. Si nosotros no nos acercamos a Dios confesando nuestras debilidades y pecados, ¿cómo podemos decir que estamos purificando nuestra mala conciencia? Si no somos sinceros ni con Dios, Así es, amén. ¿cómo vamos a ser sinceros con los demás? Todas las cosas. Amén. Lavado los cuerpos con el agua. Cuando hablamos del agua, estamos hablando de la palabra de Dios. Es la que nos puede limpiar. Aleluya. Y es ahí donde nosotros, cuando vamos a la palabra, ¿vamos para qué? Para aplicarla a nuestro diario vivir. Y de esa manera nosotros nos acercamos a Dios con sinceridad. Hablando de esto, leemos en Efesios, comparando la iglesia, Jesucristo, con el amor hacia nosotros. Dicen 5 de Efesios 25 y 26 dice. Efesios 5, 25 dice. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. 4:7, allí mismo en Tesalonicenses. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Por eso cuando hablamos de purificarnos con agua limpia, de que Hebreo nos está hablando, estamos hablando de que cuando leamos la palabra, vayamos con ese deseo de que la palabra nos hable, de que podamos nosotros y pedirle al Señor, Señor, yo quiero que tu palabra me hable, pero no solo que me hable, que me haga vivirla, que me haga aplicarla a mi vida, que me haga ser practicante de tu palabra, que me haga ser hacedor de tu palabra y no solamente un leedor o un oidor, porque cuando leemos la palabra de Dios, nosotros hacemos de cuenta que estamos escuchando a Dios mismo hablarnos. Entonces, pero si no la aplicamos, entonces somos oidores olvidadizos. Y nos engañamos a nosotros mismos, porque a Dios no lo engañamos, hermanos. Nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, de esa manera debemos de acercarnos a Dios, pidiendo que nos hable. Y después de que nos hable, decir, Señor, ayúdame ahora que me hablaste. Aplicar esa palabra a mi vida. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es nuestra santificación y que nos apartemos de toda inmundicia de este mundo. Así es, amén. Dice ahí en ese pasaje que nos apartemos de fornicación. Pero no solo es fornicación como nosotros lo conocemos, sino todo aquello que nos lleva a irnos detrás de las cosas de este mundo, dejando a Dios de lado, o a irnos a hacer lo que el diablo quiere, dejando a Dios, ¿verdad? Porque en este sentido también nos volvemos fornicarios, espiritualmente hablando. Porque cuando habla del pueblo de Israel que se volvió fornicastes con las naciones, no hablaba de que andaba teniendo relaciones de esta manera, sino porque hacía las cosas que los impíos hacían.
Así que si nosotros, hermanos, andamos entre el mundo, nosotros no podemos tener comunión con ellos. No comunión en el sentido que no vamos a saludarlos, a hablarles, no. Que no vamos a hacer lo que ellos hacen, que no vamos a unirnos a hacer lo que ellos dicen o como ellos viven, sino que nosotros vamos a vivir diferente como hijos de Dios, como hijos amados, como dice la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, porque Él no nos ha llamado a ser inmundos, Él nos ha llamado a ser santos, a ser santificados en su palabra. Entre más acerquémonos con un corazón sincero, entre más nos acercamos a Dios, ¿de qué manera? De la manera que expliqué, Amén. con la oración sincera y con la lectura sincera de la palabra. Entre más nos acercamos a Dios, más nosotros nos santificamos, más nosotros somos como Cristo. Aleluya, amén. Entre más nos acercamos a Dios, nosotros seremos más santificados cada día. Pero debemos de acercarnos con un corazón puro, con una conciencia limpia delante del Señor, con una conciencia desnuda delante de su presencia. Así tenemos que acercarnos, hermanos, porque nosotros, si nos apegamos mucho a un impío, se nos pueden pegar las cosas del impío. Así es, amén. Es lo que él hace. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, Dios no se contamina con nosotros. Cristo andaba entre medio de pecadores y Cristo se asociaba con pecadores y Él llevaba un mensaje. Cristo no se convertía a ellos. Así es, amén. Ellos se convertían a Él. Por eso es que nosotros en muchas ocasiones tenemos cuidado, no tener mucha intimidad con el impío. ¿Por qué? Porque sabemos que al ser pecadores somos inclinados al pecado y debemos de tener mucho cuidado entonces nosotros. Amén. A no tener mucha comunión con ellos en respecto de amistad, ¿verdad? Podemos nosotros saludar, como dije, hablar y a veces conversar, pero amistad de convivio, esto no, hermano, no se puede porque nosotros somos inclinados al pecado. Si andamos con una mujer chismosa, se va a pegar el chisme. Nos va a sacar palabras y vamos a empezar a chismear. Si andamos con mentirosos, van a empezar a mentir y poco a poco se nos van a ir pegando esas cosas, hermanos. Debemos de ser cuidadosos. Con Dios no sucede eso. Dios, si nosotros nos acercamos a Dios, Dios no se contamina. Nosotros somos los que somos influenciados por Él. Así que si nosotros nos acercamos más a Dios por su palabra, nos acercamos a Dios más por la oración, nosotros vamos a ser, en cierta manera, nosotros vamos a ser influenciados. En cierta manera, nosotros vamos a ser, como diríamos, movidos a ser más como Él, ¿verdad? Así es, amén. Pero Dios, Él no se contamina. A Él no se le pega el pecado. Él no corre el peligro de tener tentación de que se le vaya a pegar lo malo de nosotros. Así es, Pero amén. nosotros sí corremos el peligro de que se nos pegue dependiendo a quién nos arrimemos nosotros. Dependiendo a quién nos estemos apegando más. Si nos estamos apegando más a las cosas de este mundo, son las que se van a pegar más en nuestra vida. Sabio, amén. Si pasamos más tiempo viendo cosas de este mundo, se nos van a pegar más cosas de este mundo. Así es, amén. Por eso nosotros debemos de tener un balance incluso en las cosas que vemos, ¿verdad? Así es, amén. En las redes sociales. ¿Por qué? Porque sabemos que somos influenciables. Amén. Debemos de tener un balance siempre y tener también un dominio de no dedicar todo el tiempo que tenemos libre a las cosas de este mundo, porque sabemos que entre más nos acercamos a Dios, más nos santifica Él por su palabra. Entre más nos sinceramos delante de Él en nuestras oraciones, Él sigue obrando cada día más en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Porque esa es la voluntad de Dios, que nosotros seamos santos, como Él es santo. Amén. Él quiere nuestra santificación. Leemos el 23, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mantengámonos firmes, ¿por qué? Porque no puede haber dudas en nosotros. Así es, amén. No podemos acercarnos a Dios dudando si Él verdaderamente va a obrar en nosotros. No podemos leer su palabra cada día diciendo: ¿será que está sirviendo esto de algo? Santo, aleluya. ¿Será que esto está afectando en algo mi vida? Quizás uno no lo sienta. Pero Dios ha prometido que va a obrar en nuestras vidas. No regresará vacía, gloria a Dios. Su palabra dice
que no regresa vacía, que hace aquello para lo que fue enviada. Entonces nosotros no podemos acercarnos, porque dice que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que Dios es galardonario. En otras palabras, que Dios es bondadoso en dar regalos a aquellos que con fe se acercan a Él. Porque cuando decimos galardonador, hay gente que piensa como en estos dones grandes de sanidad, de hacer que se parte el mar, o que un río se seque, o que no llueva, o que el sol se detenga. La gente piensa que son de esas cosas. No. Dios nos da esos regalos que necesitamos nosotros para nuestro diario vivir en nuestra vida espiritual. Así es, amén. Fe, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, todas estas cosas Dios nos las da. Dios nos va cada día fortaleciendo en ellas. Dios nos va haciendo crecer en ellas. Entonces, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, que es nuestra esperanza en Cristo, ¿va? Porque fiel es el que lo prometió. Nos dice Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión del principio. Y también nos dice 2 de Corintios 1:20-22, dice, pues en Él se cumplen todas las promesas. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso, cuando alabamos a Dios, decimos amén por medio de Jesús. Y el 22 dice, y Dios es el que a nosotros y a ustedes nos ha afirmado la unión a Cristo y nos ha consagrado. Y después dice, más adelante dice, nos ha marcado con su sello y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Dios nos ha puesto el Espíritu Santo como garantía, o como dice en otro pasaje, las arras del Espíritu en nuestra vida, como garantía de que sus promesas en Él son amén. Dice ahí, las promesas de Dios no son sí, no, porque Dios no es como las ondas del mar, que hoy dice sí, mañana dice no. Dios cuando dice sí es sí. Aleluya, y cuando Dios dice no es no. Por eso cuando Dios dice en su palabra, no robarás, no matarás y no harás todas estas cosas, son no. No es que uno puede decir, pero en esta área quizás sí, o en este momento quizás no. Cuando Dios dice sí es sí, por eso en Él las promesas que Él ha prometido darnos son todas un sí, un amén. Aleluya. Porque Él es fiel. Y como garantía de eso nos ha sellado con su Espíritu Santo para garantizar que vamos a recibir lo que Él nos ha prometido. Leemos el 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. Considerémonos unos a otros, como lo hacemos cada vez que nos reunimos, estimulándonos a seguir hacia adelante, a perseverar en sus caminos, a no desmayar, a recordar que tenemos un Dios que es fiel, a recordar que tenemos un Dios que no miente, que no falla, que es lo que ha prometido lo cumple. Dice, santo eres, Señor. Hebreos 3:13, al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy, o es decir, mientras estamos en esta vida, mientras estamos presentes, de que ese hoy que habla la Escritura dice, para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado. Por eso hay que animarnos mientras tanto estamos vivos, porque mientras hay vida, hay esperanza, incluso del que aquel que no se ha convertido de todo corazón. Hay esperanza mientras hay vida, hermanos. Hay esperanza de afirmarnos en el camino del Señor también. Gloria a Dios, aleluya. Anímense cada día mientras dura ese hoy. De ese hoy que dice la Escritura. Para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado. Que el pecado no nos vaya a engañar.
pensando que este pecadito sí se puede y este otro sí y este otro no. No, hermanos. En el Señor tenemos que entregar todas esas cosas en sus manos. Amén. Despojarnos de todo peso y del pecado y entregarnos de todo corazón al Señor. Porque si no, el pecado nos va a engañar, haciéndonos pensar que estamos bien y estando mal. Así es, amén. El pecado nos va a engañar también. A veces hay personas que el pecado los engaña de tal manera que los lleva a pensar que no pueden. Es que yo lo intento. Es que yo he luchado con toda mi fuerza y no puedo. Entréguelo al Señor. Así es, amén. Entréguelo a Cristo. Porque el pecado nos va a engañar de tal manera que nos va a querer hacer pensar que nos estamos esforzando por nuestra propia fuerza. No, hermanos. Nosotros nos esforzamos con la fuerza que Dios pone, con la voluntad que Dios pone en nosotros, porque Él pone el querer, como dice también en su palabra, como el haber. Él pone el querer hacer las cosas en nosotros. Él pone en nuestra vida eso. Poderoso Dios. Seguimos el 25. Nos dice el 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y como dije al principio, y no congregándolos por costumbre también, sino exhortados, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca? La venida del Señor. Y esa, hermanos, cada día que pasa está más cerca. O está más cerca su venida, o está más cerca nuestra partida de esta tierra. Cada día se acerca más la venida. Nos dice Mateo 24:13: mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Porque la perseverancia, hermanos, va a ser el resultado de que Dios está en nosotros, de que su Espíritu Santo está morando en nosotros, y que estamos en ese pacto nuevo que Dios ha hecho con nosotros por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y dice en el libro de los Hechos 2:42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y es necesario perseverar en todas estas cosas. Y es necesario que nosotros busquemos perseverar, porque aquel día se acerca. Y esto forma parte del congregar también. Del congregar, como dice, que no dejando de congregarse, sino animándonos a seguir adelante, a no desmayar. No importa cuántos se reúnan con nosotros y de repente veamos que no se reúnan. No importa, hermanos. Nosotros tenemos que seguir adelante. No podemos desmayar. Imagínense ustedes, hermanos, si en estos tiempos antiguos, cuando estos hombres de Dios, venía palabra de Dios a hablarles a ellos y el resto del mundo no creía y solo era una sola familia, el padre y la esposa y sus hijos que se preparaban porque el Señor les había hablado. Si ellos hubieran visto al resto del mundo y hubieran dicho: pero es que nadie quiere creer, pero es que todos desechan la palabra, pero es que todos desprecian a Dios, ¿cómo nosotros solos vamos a poder hacer lo que Dios nos pide? Porque no era cosa poca, hermanos. Les pedía construir un arca. Y nosotros entendemos que el hombre en su humanidad es débil. Y el hombre en su humanidad hay cosas que están fuera de su alcance. Pero Dios ha prometido estar con nosotros. Noé se tardó más de 100 años construyendo esa arca. Era enorme, era grandísima. Solo era él y su familia. No había tecnología como hoy. No había ayuda afuera. La gente no creía. La gente no quería creer, la gente se burlaba de él, la gente pensaba que estaba loco. Y hermanos, nosotros en este camino, quizás allá afuera vayan a decir nosotros que estamos locos. Quizás allá afuera vayan a decir: tú eres demasiado extremista, tú eres demasiado legalista, tú te estás santificando demasiado. O quizás la gente diga: no es para tanto, tú exageras. Hermanos, no creamos lo que la gente dice, creamos a lo que Dios dice en su palabra. Así es, amén. Que nos tachen de locos, que nos tachen de extremistas, que nos tachen de personas que nos hemos tomado demasiado en serio las escrituras. Que digan, hermanos, ustedes se lo toman demasiado al pie de la letra. No importa que lo digan, hermanos. Como siempre lo hemos dicho, hermanos, y lo escuché de un siervo del Señor que también lo dijo, hermanos. En aquel día, a muchos el Señor les va a decir: no tomaste en serio mi palabra. A muchos el Señor les va a decir: no me tomaste en serio, me tomaste a juego, jugaste al cristiano, jugaste a ser hijo de Dios, pero no lo eras. Pero yo estoy seguro que a ninguno de aquellos que buscan agradar a Dios de todo corazón, el Señor le va a decir: oye, tú me tomaste demasiado en serio, y por haberte tomado demasiado en serio la cosa,
vas para el infierno. Porque sí veo en la escritura que a muchos les dirá, no los conozco. Nunca los conocí. Y dirán ellos, Señor, Señor. No los conozco. Y hermanos, y eso que nos lleve, cada vez que vemos eso, nosotros examinar nuestra vida. Aleluya. Sí, Señor, ayúdenos. Hermanos, cuando hay un peligro, ¿qué debe de hacer uno? Caminar cerca del peligro o alejarse lo más que pueda del peligro. Lo mismo es en nuestra vida de santidad. Entre más podamos alejarnos del pecado, nunca va a ser demasiado. Gloria a Dios, aleluya. Nunca va a ser demasiado, hermanos, alejarnos lo más que podamos del pecado. Siempre va a hacer falta más. Aleja a tu Padre. Si en los tiempos también de Lot, cuando llegaron los ángeles, él le dijo a sus yernos, a los que estaban más cercanos a él, y dice que ellos se burlaron, pensando que él estaba bromeando con ellos. Se burlaron de lo que Lot les decía, que iba a ser destruido aquel lugar. Y el resto de las personas no solo se burlaron, sino que quisieron violentar también a los siervos del Señor. Y de igual manera hoy en día, hermanos, hay muchos lugares donde los siervos son violentados por causa de predicar la palabra. Así que, hermanos, tomemos en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un juego. Entonces, vemos estos discípulos que perseveraban en la doctrina. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, y dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Estando en espera de estas cosas que nos habla de aquel que ha prometido, ¿verdad? Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Considerados unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortados, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Segunda de Pedro nos dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz delante del Señor. Y en cuanto dependa de vosotros, dice el Señor también, estad en paz con todos los hombres. Así que, hermanos, que estas palabras sirvan para animarnos a seguir adelante en el camino del Señor, porque por medio de Cristo tenemos entrada. Acerquémonos a Él con corazón sincero, con corazón honesto. Abramos nuestro corazón. Quizás no tenemos un amigo de confianza al cual le podamos contar esas dificultades de nuestra vida, pero a Él podemos hacerlo, hermano. Él no viene a chismear por allá, a contarle a uno, a contarle al otro: mira, estas son las debilidades de fulano, él me contó esto, y después venir a otra persona a hacernos burla por este pecado, o otra persona a mirarnos feo por estas cosas. El Señor no va a hacer esto, hermanos. Se lo contamos a Él y Él lo va a saber y no se lo va a publicar a nadie, y Él es el que puede limpiarnos y perdonarnos. Dios los bendiga.